Reciban nuestro saludo y sean bienvenidos a la cuarta actividad orientadora de la asignatura Clínica 2. Orientaremos los contenidos correspondientes a los síntomas, signos y síndromes del desequilibrio hidromineral. Al concluir la actividad, serán capaces de rememorar los principales mecanismos morfofisiológicos que permiten la regulación del equilibrio hidromineral y ácido básico en el organismo, identificar los principales síntomas y signos que expresan alteraciones en este sistema, reconocer los principales síndromes de deshidratación y su sindromografía y sindromogénesis, reconocer los principales síndromes de desequilibrio ácido básico y su sindromografía y sindromogénesis, interpretar el resultado de las evidencias analíticas más importantes que se utilizan para el diagnóstico de las alteraciones hidrominerales y ácido básicas. Como ya sabes, el agua es el elemento más importante para la vida junto con el oxígeno. El hombre puede vivir varios días sin alimentos, pero pocos días sin agua. El hombre necesita tomar agua del exterior, ya que la cantidad que recibe en virtud de las reacciones químicas que se producen en su organismo es insuficiente para satisfacer sus necesidades. El conjunto de mecanismos que regulan la uniformidad del medio interno ofrece un alto grado de especialización. En esta regulación intervienen además del riñón, los pulmones, el sistema endocrino y los sistemas amortiguadores. En el adulto, el agua constituye del 60 al 70% del peso corporal. El agua y los electrolitos se encuentran en el organismo distribuidos en 3 compartimentos: el intracelular, el intersticial y el vascular, llevando a la célula las sustancias nutritivas que ésta necesita y arrastrando las sustancias de desecho. La cantidad de agua del organismo está influida por la cantidad de grasa. A mayor cantidad de grasa, menor cantidad de agua, por lo que la proporción de agua en la mujer es menor que en el hombre. El líquido extracelular está dividido en 2 componentes, el líquido intersticial y el vascular. El líquido intersticial es el que baña las células y queda fuera de los vasos. A este se debe añadir el líquido transcelular, que incluye el líquido cefalorraquídeo, las secreciones gástricas, hepática e intestinal, los líquidos de espacios potenciales y los de cavidades serosas. En la célula hay entrada y salida constante de líquidos. Esta conservación se mantiene de manera indirecta por mecanismos que dependen del volumen de sangre y su osmolalidad. Los volúmenes y la distribución de los líquidos corporales son constantes homeostáticas conservadas por las ganancias o ingresos y las pérdidas o salidas. Como recordarás de tus estudios de morfofisiología 4, el organismo posee un mecanismo de control del agua en el mismo que le permite un adecuado equilibrio hidrosalino para garantizar la supervivencia. Los sistemas de corrección se verifican a través de informaciones de tipo osmótico y presor y se ejercen tanto sobre el volumen hídrico como sobre la concentración salina, pues debes recordar que el sodio representa el 90% de los electrolitos plasmáticos. El riñón es el principal órgano regulador de la cantidad total de agua. Si se ingiere mucho líquido, aumentará la diuresis, y si hay deshidratación, disminuye la misma, lo que se encuentra regulado por los efectos de la hormona antidiurética sobre los túbulos contorneados distales y los colectores, pues tiene como función permeabilizar esos tubos y favorecer la reabsorción de agua. Revisa en tu libro de texto las principales consideraciones fisiológicas de este sistema de control. Además del agua en la composición de los líquidos corporales, se encuentran otras sustancias como los electrolitos, entre los que se encuentran el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el calcio y otras sustancias no electrolíticas como la glucosa y la urea.
La distribución de los electrolitos en los compartimentos corporales varía, pues el sodio y el cloro predominan en el espacio vascular y en el intersticial. Sin embargo, en el espacio intracelular predomina el potasio y el fosfato. Como ya conoces, los principales electrolitos son el sodio, el cloro, el potasio, el magnesio y el calcio. La ingestión de sodio diaria es suficiente para cubrir los requerimientos. Las pérdidas igualan a los ingresos. Por la orina se pierde el 90% y el resto por las heces y la piel. Así, una ingesta inadecuada de sodio produce disminución del mismo en el plasma y por lo tanto disminución de la eliminación urinaria, al igual que sucede con el cloro. Como recordarás, la mayor parte del sodio se reabsorbe por el túbulo proximal y el resto por el túbulo distal, lugar donde interviene la aldosterona y donde se produce el intercambio de sodio por potasio para la excreción de este último. Debes recordar además los factores que controlan la secreción de aldosterona, como son estímulos que dependen del volumen, estímulos que no dependen del volumen, los niveles fisiológicos de la ACTH, la existencia de una hormona denominada adrenoglomerulotropina. Estos mecanismos debes revisarlos también en tu libro de texto. Como ya conoces, el potasio es el catión más importante del espacio intracelular. Se ingiere por la dieta y está presente en casi todos los alimentos y se elimina casi todo por la orina. El potasio filtrado por el glomérulo se reabsorbe al nivel del túbulo proximal, por lo que el potasio que aparece en la orina definitiva es un producto de la excreción del túbulo distal, donde se intercambia con el sodio por acción de la aldosterona, por lo que a mayor eliminación de sodio por el glomérulo, más potasio se perderá. Es importante recordar que este catión tiene la relación con el equilibrio ácido-básico y el pH de la sangre, pues generalmente en los casos de acidosis hay una hiperpotasemia y en los casos de alcalosis hay una hipopotasemia. Los mecanismos de regulación del calcio y el fosfato en el organismo debes revisarlo en tu libro de texto. Si existe una desproporción entre los líquidos ingeridos y los que se pierden, el equilibrio del agua es negativo y surge la deshidratación, en la que no solo se pierde agua, sino también electrolitos. La deshidratación puede ser hipertónica, cuando se pierde mayor cantidad de agua que de sales, hipotónica, cuando se pierden más electrolitos que agua, e isotónica, cuando se pierden proporcionalmente la misma cantidad de agua que de sales. Siendo el sodio el catión por excelencia del espacio extracelular, sus concentraciones sirven de referencia para clasificar a las deshidrataciones, y así, en la hipertónica podemos decir que el sodio se encuentra por encima de 150 miliequivalentes por litro, en las hipotónicas por debajo de 130 y en las isotónicas entre 130 y 150 miliequivalentes por litro. Estas cifras estarán en correspondencia con el valor de referencia que ofrece el laboratorio donde se procesen los exámenes clínicos. Una vez conocidos los tipos de deshidratación que se observan en la práctica médica diaria, pasaremos a abordar el estudio de una de ellas, la deshidratación hipertónica, que también tiene el nombre de deshidratación primitiva simple o pérdida de agua pura, entre otros. Su síndromogénesis es fácil de comprender si recuerdas los aspectos de la regulación de agua y electrolito que hemos explicado al inicio de esta actividad. De modo resumido, se puede expresar que, al perderse gran cantidad de agua extracelular, se produce un aumento de la concentración de electrolitos, con el consiguiente aumento de la osmolaridad en el plasma sanguíneo, lo que determina la salida de agua intracelular y explica la sed intensa que caracteriza a este tipo de deshidratación. En este tipo de deshidratación, el principal síntoma es la sed, que se presenta precozmente. Otros signos
que se encuentran en el examen físico son sequedad de piel y mucosas, lengua seca y pegajosa como papel de lija, se elimina una orina con alta densidad y hay oliguria. Como ocurre salida del agua intracelular, a nivel del cerebro se presentan alteraciones físicas y mentales como astenia, falta de energía, irritabilidad y en ocasiones rigidez nucal. Puede además presentarse hipertermia, la que es común en niños y rara en adultos. El diagnóstico analítico de los desequilibrios hídricos y electrolíticos se realiza a partir de la medición de los iones en el suero y en la orina de los pacientes afectados. De esos resultados, el diagnóstico que se obtiene es el de desequilibrio hidromineral. A continuación exponemos las evidencias diagnósticas que encontramos en ellos. En el síndrome de deshidratación hipertónica, los estudios muestran las siguientes alteraciones. El volumen urinario disminuye proporcionalmente al grado de deshidratación y la densidad urinaria aumenta. En el hemograma existe hemoconcentración, por lo que se revelan cifras de hematocrito aumentadas. El ionograma sérico muestra niveles de sodio elevados, lo que se denomina hipernatremia. Los valores de potasio y cloro se afectan en dependencia de la causa de la deshidratación y puede existir hiperpotasemia muy frecuentemente. El ionograma en orina muestra concentraciones de sodio muy elevadas, al igual que el de potasio. La osmolaridad plasmática se incrementa por encima de 310 milosmoles por litro y la osmolaridad urinaria se eleva por encima de 1200 milosmoles por litro. La urea sérica puede encontrarse elevada. La etiología de este tipo de deshidratación se puede agrupar en dos grandes grupos: disminución del aporte de agua y aumento de las pérdidas acuosas. Las entidades que producen las mismas debes revisarlas en tu libro de texto. Otro tipo de deshidratación es la hipotónica, en la que se pierde mayor cantidad de sales que de agua, de ahí su nombre. Su síndromogénesis se caracteriza por una pérdida de electrolitos mayor que de agua, lo que produce una disminución de la presión osmótica en el espacio vascular que determina el paso del agua hacia el interior de la célula, produciéndose una sobrehidratación intracelular. En la sindromografía de este tipo de deshidratación encontraremos los siguientes síntomas y signos. Al examen físico general, sequedad de la piel y las mucosas, con una fascia caracterizada por hundimiento de los ojos y la presencia de pliegue cutáneo que constituye su signo esencial. Revisa los lugares donde se debe explorar este en tu libro de texto. Ausencia de sed, a diferencia de la hipertónica. El aumento del agua intracelular determina alteración en las células nerviosas, lo que se detecta por manifestaciones nerviosas como son indiferencia, lasitud y apatía, con aparición temprana de intensa astenia, cefalea que se exacerba al ponerse el paciente de pie y la presencia de calambres. Hay hipotensión postural con pulso débil, que a veces llega a ser severa y conducir al shock hipovolémico. Las principales causas que la originan deben ser revisadas en su libro de texto. El síndrome de deshidratación hipotónica mostrará en el hemograma que el hematocrito se encuentra ligeramente elevado. La densidad urinaria disminuye por la menor concentración de sales en la orina. El ionograma urinario muestra disminución de sodio y de potasio. La osmolaridad en orina se encuentra por debajo de 500 milosmoles por litro, lo cual explica la disminución de la densidad de esta. El ionograma sérico muestra hiponatremia o sodio disminuido, aunque las concentraciones de potasio y cloro pueden afectarse en relación a la causa de la deshidratación. Por ejemplo, en la deshidratación causada por exceso de vómitos, existirá hipopotasemia e hipocloremia. La osmolaridad sérica disminuye por debajo de 290 milosmoles por litro.
La deshidratación isotónica o mixta es la más frecuente en la práctica médica diaria. Su cuadro clínico incluye síntomas y signos de las dos formas anteriores. Revisa la sindromogénesis, la sindromografía y exámenes diagnósticos que debemos indicar en este síndrome en tu libro de texto. A manera de resumen, te presentamos el siguiente cuadro en el que puedes observar las características distintivas entre la deshidratación hipertónica y la hipotónica. Observa detenidamente. Ahora pasaremos a abordar algunos trastornos del equilibrio electrolítico, dentro de los que nos detendremos en los trastornos del potasio, debiendo ustedes revisar en su estudio independiente los trastornos del calcio, el sodio, el cloro y el magnesio. Como ya conoces, el potasio es el más importante de los cationes intracelulares. El 98% del mismo está en el espacio intracelular y el otro 2% en el espacio extracelular. Las células donde se encuentra su mayor concentración es en las musculares. En condiciones normales, las cifras del potasio intra y extracelular son bastante estables, ya que existe un paso constante de este ion de la célula al espacio extravascular. Las pérdidas de potasio se producen por el riñón, por lo que los mecanismos de control de este dependen de factores renales y extrarrenales que debes revisar en la literatura básica del tema que aparece en tu CD. De lo anteriormente expuesto, se deduce que un trastorno del intercambio de potasio puede originar su aumento o hiperpotasemia o su disminución o hipopotasemia. Cuando hablamos que existe una hiperpotasemia, cuando las cifras de potasio en el plasma son superiores a 5,5 mil equivalentes por litro, siendo clasificadas según las cifras en moderada, grave y muy grave, lo que debes revisar en la literatura básica del tema en el libro de Roca, capítulo 3, tomo 2. La sindromografía de este trastorno se caracteriza por ser vago, confuso, predominando los síntomas de la afección causal. Puede presentarse astenia progresiva, que a veces llega a la parálisis, cólicos y diarreas. Entre los exámenes diagnósticos que se indican está el electrocardiograma, cuyos resultados son onda T alta, estrecha y puntiaguda, acortamiento del QT y desaparición del ST, QRS más ancho, intervalo PR alargado y por último desaparición o inversión de la onda P. Las principales causas de aumento del potasio son por excreción renal disminuida, en insuficiencia renal aguda oligúrica, enfermedades renales tubulares distales, nefritis intersticial aguda, por drogas que disminuyan la acción de aldosterona como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, la heparina, el uso frecuente como diurético ahorrador de potasio, la espironolactona, por salida del potasio intracelular como se observa en acidosis, hipoxia, síndromes hiperosmolares, déficit de insulina, necrosis celular, entre otras. Por carga excesiva de potasio como se observa en la ingestión oral o endovenosa con la sustitución de la sal por contenidos con potasio y el uso de la penicilina G potásica. En la práctica médica diaria, la hipopotasemia es de aparición frecuente y esta se define como la concentración sérica de potasio en el plasma por debajo de 3,5 mil equivalentes por litro y según estas cifras se clasifica en moderada, importante y grave. Revisa estos términos en la literatura básica de este tema, Roca, tomo 2, capítulo 3. La sindromografía de este trastorno se caracteriza por
alteraciones en los músculos lisos y esqueléticos, la conducción cardíaca y la función renal. Desde el punto de vista neuromuscular, lo más característico es la parálisis flácida de los músculos esqueléticos y la falta del tono de la musculatura lisa, que se traduce clínicamente por parálisis e insuficiencia respiratoria y disminución de la motilidad intestinal, que puede llegar al hilio paralítico. En el sistema cardiovascular se favorece la producción de arritmias y en el 50% de los casos hay manifestaciones electrocardiográficas como depresión del segmento ST, disminución de la amplitud e inversión de la onda T, aparición de una onda U y se alarga el QT. A nivel renal es característico un estado poliúrico por pérdida en la capacidad de concentración de la orina. Las alteraciones más comunes que se hallan en los exámenes diagnósticos son hipopotasemia extracelular, que puede conducir a la tetania, pérdida de la función de concentración del riñón. Las principales causas que producen este cuadro son por déficit en la ingestión, como se observa en estado de inanición, el consumo de té y tostadas y en el alcoholismo. Por pérdidas gastrointestinales, se observa en las diarreas o en el abuso de laxantes, pérdida de jugo gástrico por los vómitos o por aspiración continua, y por fístulas. En el caso de pérdidas renales, como ocurre en la administración de diuréticos y en la diuresis osmótica, por el uso de algunas drogas como el salbutamol, en la alcalosis metabólica y en los síndromes de Cushing y de Cohn. Otras causas como hipersecreción de insulina y en la hipomagnesemia, entre otras. Ahora pasaremos al estudio de las alteraciones del equilibrio ácido básico, pero antes debemos recordar algunas consideraciones básicas sobre este sistema de regulación. Un ácido es una sustancia que dona iones hidrógenos al medio y la base es la que acepta iones hidrógenos del medio. En condiciones normales, el pH sanguíneo se mantiene entre cifras de 7,35 a 7,45 en sangre arterial y capilar, a pesar de la gran cantidad de ácidos y bases que se están produciendo constantemente en el organismo. Para lograr lo anteriormente expuesto, existen varios mecanismos de control, entre los que se encuentran los búferos tampones de la sangre, que son sustancias químicas capaces de reaccionar como ácidos o como bases según la circunstancia. Como ejemplo de esto tenemos el sistema bicarbonato ácido carbónico, el sistema fosfato, el sistema de la hemoglobina y el sistema de la proteína. La difusión celular, la regulación del riñón y la regulación del pulmón. Estos mecanismos debes revisarlos en el CD de la asignatura Morfofisiología 4 y en tu libro de texto. ¿Cómo se clasifican las alteraciones del equilibrio ácido básico? Estos se clasifican en simples, como son las acidosis respiratoria y metabólica, y las alcalosis respiratorias y metabólica. Las de causa respiratoria fueron abordadas durante la asignatura clínica 1 y en esta enfatizaremos en las de causa metabólica. Pueden además ser mixtos cuando existe una combinación de estos trastornos simples. Cuando se habla de acidosis, existirá acidosis siempre que haya exceso de ácidos en la sangre o déficit de bases. Nos referiremos primeramente a la acidosis metabólica. En esta alteración existe un exceso de ácidos o un déficit de iones básicos en el líquido extracelular. Es el tipo de la acidosis más frecuente en la práctica médica diaria. En la sindromogénesis de este trastorno, el hecho básico lo constituye un aumento de iones ácidos o una disminución de iones básicos. Por ejemplo, en la diabetes mellitus descompensada, el caso es un aumento de iones ácidos, y en las pérdidas de bicarbonato, como se produce en la diarrea, en la disminución de los iones básicos. Estos factores determinan un mecanismo de compensación respiratoria que se manifiesta
por un aumento de la expulsión de CO2. Si este mecanismo no es suficiente, el pH desciende y estamos en presencia de una acidosis descompensada. Existen otros factores de compensación, como el renal y otros mecanismos buffer, que debes revisar en tu libro de texto. El diagnóstico del síndrome de acidosis metabólica se caracterizará por la presencia de los siguientes síntomas y signos que estarán relacionados con la enfermedad causal, como por ejemplo, en la acidosis debida a la diabetes mellitus descompensada es característico el aliento cetónico, y en un paciente con insuficiencia renal terminal el aliento suele ser urinoso. Al examen físico del sistema respiratorio puede hallarse trastornos del ritmo tipo Kussmaul. Puede aparecer además cefalea, estado estupuroso, hiporreflexia, parestesias, gran astenia, así como alteraciones de la conciencia que pueden llegar al coma. En el sistema digestivo suelen ser frecuentes las náuseas, los vómitos, las diarreas y la paresia intestinal. Puede aparecer dolor abdominal en ocasiones que simula un abdomen agudo quirúrgico. En el caso de la acidosis metabólica, es necesario la determinación de un parámetro que es de gran importancia a la hora de determinar la causa, y este indicador es los aniones restantes o anion gap. Este se calcula a partir de los valores plasmáticos de sodio y cloro en el ionograma, o en el caso del bicarbonato tomando en cuenta las cifras brindadas por otros exámenes de laboratorio. Desde el punto de vista etiológico, las acidosis metabólicas se clasifican en dos grandes grupos: las que presentan anion gap aumentado y las que presentan anion gap normal. El diagnóstico analítico en ambas se efectúa a través de la hemogasometría arterial. El resultado de los parámetros es como te mostramos en la tabla que observas en la pantalla. Recuerda que cuando las cifras del pH se encuentran disminuidas, la acidosis metabólica es con acidemia. Te sugerimos revisar estos contenidos en el material Evidencias Analíticas Clínica 2 que aparece en tu CD. El ionograma sérico revela hiperpotasemia. La concentración del anion gap se encuentra por encima de 16 milosmoles por litro. La osmolaridad plasmática y urinaria se encuentran incrementadas. Estudia estos contenidos en el material complementario Evidencias Diagnóstica Clínica 2 que aparece en tu CD. Una vez determinado los aniones restantes o anion gap, se procede a clasificar la acidosis en acidosis con aniones restantes normales y con aniones restantes elevados. A punto de partida de esta clasificación, entonces, se determinan las causas que la producen. Entre la acidosis con aniones restantes normales tenemos las siguientes causas: las diarreas, el uso de acetosolamida, la ingestión de cloruro de calcio y cloruro de magnesio o tratamiento con colestiramina. Y las que presentan aniones restantes elevados, como se observa en la insuficiencia renal crónica terminal, en la cetoacidosis diabética, en la de ayuno y en la alcohólica. Y la causa tóxica, como se observa en las causadas por alcohol metílico, salicilatos, paraldehído y formaldehído, entre otras. Como deben recordar de la asignatura clínica 1, la acidosis respiratoria se produce por trastornos respiratorios con reducción de la ventilación pulmonar, lo que se traduce por un aumento en sangre de dióxido de carbono. Las principales manifestaciones clínicas y las alteraciones hemogasométricas debes revisarlas en tu libro de texto y en el manual de evidencia que aparece en tu CD. Otro de los trastornos metabólicos al que nos referiremos en la actividad de hoy es la alcalosis metabólica. Esta alteración consiste en un aumento del pH sanguíneo que puede deberse a una disminución de los ácidos con un aumento de las bases en el organismo. La sindromogénesis de este trastorno puede deberse a la ingestión exagerada de bicarbonato
o pérdida de iones ácidos como ocurre en los vómitos o aspiración gástrica. La pérdida de hidrogeniones puede deberse también a una depresión de potasio. Como mecanismo compensador, existe una disminución de la ventilación pulmonar para retener CO2 y una eliminación de álcalis por la orina. Clínicamente, este trastorno se caracteriza por aumento de la actividad muscular, lo que propicia la presencia de tetania y fasciculaciones. Hay depresión de la ventilación pulmonar con respiración superficial en individuos normales y en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los principales resultados en los exámenes diagnósticos durante este trastorno son: en el electrocardiograma encontraremos alargamiento del QT, aparición de onda U y aparición de arritmias. En la alcalosis metabólica, los parámetros de la hemogasometría arterial se comportan como observas en la tabla. Les recomendamos que cuando el pH se encuentre por encima de 7,45, decimos que existe alcalosis con alcalemia. Pero si el pH se reporta con cifras normales, la alcalosis es sin alcalemia. En el ionograma sérico es común encontrar hipopotasemia e hipercloremia. La concentración de cloro urinario obtenida a partir del ionograma urinario permite clasificar el desequilibrio en dos grupos: cloruros sensibles y cloruro resistente. Estudia estos contenidos en el material de evidencia analítica Clínica 2. Las principales causas que producen síndrome de alcalosis metabólica se dividen en: con contracción de volumen y hipotensión arterial, como se observa en las pérdidas gastrointestinales por vómitos, aspiración gástrica, fístula gástrica, clororrea congénita y adenoma velloso, y las debidas a pérdidas renales, como son el uso de diuréticos, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, entre otras. Las que se deben a expansión de volumen y presión arterial elevada se observa, por ejemplo, en siguientes entidades: síndrome de Cushing, administración de cortisona, que además cursan con renina plasmática disminuida. Con expansión de volumen y presión elevada y concentraciones de renina aumentada, se observa en el curso, por ejemplo, de tumor renal, hipertensión arterial severa, tratamiento con estrógenos. Y por último, las debidas a aumento de los niveles de bicarbonato de sodio, lactato, acetato o citrato. Revisa estos contenidos en tu libro de texto que aparece en el CD. La alcalosis respiratoria tiene como sustrato fisiopatológico fundamental el aumento de la pérdida de CO2 con disminución de bicarbonato en la sangre, dejando libre el sodio que produce la alcalosis. La sindromogénesis y sindromografía de este trastorno debes revisarlo en tu libro de texto. A manera de resumen, te estamos mostrando las principales alteraciones que se encuentran en los trastornos del equilibrio ácido-básico, como se muestra en la pantalla. Es importante además que conozcas los parámetros cuantitativos en los diferentes aspectos. Observa atentamente y revísalos en tu libro de texto. Una vez terminada la actividad orientadora de hoy, podemos arribar a las siguientes conclusiones. El agua es imprescindible para la vida, y para que el hombre pueda sobrevivir necesita no solo procurársela, sino también mantenerla dentro de límites estrechos. El agua del organismo no se encuentra como agua pura, sino que en ella se hallan disueltas varias sustancias que pueden ser electrolíticas y no electrolíticas. El agua y el sodio se encuentran relacionados de forma tan íntima que por lo general las alteraciones de uno repercuten sobre el otro, por lo que el equilibrio negativo de agua se denomina deshidratación hipotónica, hipertónica e isotónica, teniendo en cuenta la pérdida de este catión. Las alteraciones del equilibrio ácido-básico
son de presentación relativamente frecuente en la práctica médica y requieren una actuación rápida del médico, pues las mismas ponen en peligro la vida del paciente. El estudio de los iones en sangre y en orina son indispensables para realizar el diagnóstico de los síndromes de desequilibrio hidromineral. La hemogasometría arterial es el estudio de elección para diagnosticar y evolucionar a los pacientes con afecciones del equilibrio ácido-básico. Las anemias constituyen una de las primeras causas de morbilidad en la práctica médica. Este síndrome está causado por múltiples afecciones propias del sistema hemolinfopoyético y de otros sistemas. En la siguiente actividad orientadora estudiaremos este síndrome y otros que forman parte de los grandes síndromes del sistema hemolinfopoyético.